Bienvenido, Lucas. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Ya no sé en qué uso horario estoy. Llegué esta mañana. No almorcé, así que para mí siguen siendo buenos días. Quiero también felicitar a los héroes que se quedaron aquí para poder acompañarnos en este panel. Agradecerle a... ¿Dónde está Jorge? Jorge, a Karim, a DPL, a CC Latam, bueno, por la oportunidad siempre de poder acompañarlos. Y en los próximos 30 minutos, si no me equivoco, que tenemos de panel, voy a tener la oportunidad de hablar con 4 líderes de la región que, valga la redundancia, lideran diferentes cámaras de los países más relevantes de la región para poder intercambiar ideas en relación a cómo podemos acelerar y potenciar la digitalización y la inclusión digital en América Latina. Por eso, sin más, me gustaría invitar a Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por venir. A Samuel Hoyos, presidente de la Cámara de Operadores Móviles de Colombia, de Asomóvil. ¿Cómo estás, Samuel? A Miguel Sánchez, director general de la Asociación Digitales. No sé dónde está Miguel. Ahí está, no lo había visto. Y a Marcos Ferrari, presidente ejecutivo de Conexis Brasil Digital, que lo vi. Acá está. Marcos, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás? Con gusto. Bueno, hoy tenemos el desafío del idioma. Siempre decimos que para América Latina el idioma oficial es el portuñol. Así que vamos a intentar mezclar español, portugués, portuñol. Siempre hemos girado con una feria ahí en Río, ¿no? Entonces, alguna cosa nos queda pegado. Pero me gustaría comenzar la reflexión, Ramiro, contigo, porque hoy la inversión digital compite no solo geográficamente, sino que compite entre sectores. Me gustaría conocer desde la perspectiva de la Cámara qué señales claras y urgentes deberían enviar los gobiernos de América Latina justamente para que la inversión fluya hacia la creación de más infraestructura digital. ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias, Lucas, a este excelente panel y obviamente a quienes organizan este tremendo evento, a Jorge Fernando y su equipo, a la Eli, a Jorge y a todos que hacen posible que desde muy lejos cada año ya de manera reiterada estemos conversando acerca de lo que sucede en nuestra región. Nuestra región, bueno, y obviamente nuestro Karim Lesina, de todo el equipo que hay detrás, y a la CAF, ¿de quién más? ¿Hay otro? En nuestra región, si tuviéramos esta conversación hace 10 años atrás o 11 años atrás, podríamos estar diciendo que estamos en un proceso de creación de valor. Desafortunadamente, y es bueno que en este espacio de conversación sinceremos aspectos de nuestra industria que no siempre están a la vista del órgano regulador, de los órganos de competencia, en torno a que estamos experimentando una industria que hace bastante tiempo no está generando valor. Y cuando esto ya no es un asunto de una empresa en particular, ya es un problema estructural, es un problema sistémico. Cuando tenemos por América Latina y en particular en nuestro país, cuando se ha ido aumentando y hay una diferencia entre el retorno del capital invertido con el costo de capital, entre el ROCE y el WACC de manera generalizada y en creciente desaceleración, donde ya es imposible por parte de esta industria sostener grandes ciclos de inversión, estamos en un problema estructural. La pregunta que hace Lucas tiene que ver con eso, porque desafortunadamente en nuestros países, y hablo en particular de la industria en Chile,
estamos en un momento de expectación y de inflexión. Ya no estamos ante una industria como la que conocíamos hace un par de años atrás, sino que estamos hoy día en una industria con los márgenes demasiadamente ajustados, donde no se está generando el valor esperado y por tanto que ya se hace necesario generar una nueva gobernanza y un nuevo paradigma regulatorio que pueda dar cuenta de las necesidades de inversión del siglo XXI y ya no del paradigma del siglo XX. Y estamos hablando de convergencia, estamos hablando de que es una industria que ya no puede competir por precios. Hoy día Chile, tal como lo acaba de decir Enrique, es el país junto a Italia y Israel que más fibra óptica ha construido en el mundo. Nuestro país ha construido en los últimos 4 años más de 230.000 kilómetros de fibra óptica. Es el país con el giga y el megabyte más barato del mundo. Nuestro giga cuesta 0,65 céntimos de dólar. Tenemos los precios más bajos del mercado. Pero eso ya no es sostenible. Ya estamos ante una insostenibilidad de una industria que ya no da cuenta de, por una parte, una gran necesidad de inversión. Chile hoy día consume per cápita más de 17 gigas de la red móvil, junto con Dinamarca, Noruega. Chile es el tercer país que más gigas de la red móvil consume. De la red fija estamos consumiendo más de 500 gigas per cápita de la red fija. Por tanto, alto consumo, alta necesidad de inversión y bajos precios. Esa ecuación ya no es sostenible. Y eso es el llamado que esta industria, humildemente, le hace a los equipos regulatorios y a quienes tienen que ver y fijar las reglas de sostener una competencia sana, por una parte, pero fundamentalmente sostener una industria que es la gran habilitadora del país. Hoy día Chile es la gran infraestructura digital que sostiene no solamente a nuestra propia industria, sino que es parte del etos del desarrollo de una nación que se planteó hace 10 años atrás ser el hub digital de América Latina. Hoy día concentra una alta demanda de centros de datos, pero este modelo ya llegó a tope. Este modelo ya no da más. Gracias, gracias Rodrigo. Creo que es un punto interesante el de la sostenibilidad de las inversiones, ¿no? Porque al final de cuentas hablabas de los ciclos de inversiones cada vez más cortos que tiene la industria. Me gustaría continuar contigo, Miguel, y reaccionar un poco a lo que decía Rodrigo y a la reflexión inicial en relación a cuáles son esas medidas urgentes que los gobiernos deberían tomar o poner sobre la mesa para potenciar las inversiones. Muchas gracias, Lucas. En España estamos por la tarde, ya podemos decir buenas tardes. Qué bueno. Ya casi tenemos que haber comido. Pero lo primero, agradecer un poco a la organización, a la invitación de Digitales. Somos la patronal, la Cámara que representa el sector de las telecomunicaciones en España. Ahora mismo estamos inmersos en España y en Europa en un proceso desregulatorio muy importante. Me hubiera gustado un poco debatir con la mesa de regulación, sobre todo esas recomendaciones que dan para la regulación en Latinoamérica. Yo creo que siempre menos es más. Yo creo que tenemos un problema europeo, permíteme que hable de regulación, de una simetría que está lacrando, digamos, el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, como decía Rodrigo. Yo creo que el modelo ya no es más sostenible, no podemos seguir en este modelo. Las empresas necesitan escala, necesitan, digamos, operar a nivel europeo, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es quizás el mensaje desde el sector, que el regulador en Europa nos permita crecer y nos permita consolidarnos como empresas, ¿no? Es cierto que España tiene una situación privilegiada en cuanto al sector de las infraestructuras de las telecomunicaciones. Comentaba Enrique en Chile que estamos con el 45% de cobertura, ¿no? En algunos del país. En España la cobertura de fibra ultra rápida llega al 95% de la población, ya casi somos 50 millones de personas. La cobertura 5G móvil también llega a casi el 90 y tantos % de la población. Por tanto, la cobertura no es un problema. Ahora estamos en el reto quizás de la cobertura móvil standalone, que estamos en un 50%, que realmente es la que nos va a permitir a las empresas del país ser competitivas, ¿no? Entonces, lo que estamos solicitando el sector es una inversión clara, es esa armonización de normativa europea, esa simplificación de normativa europea. Ahora mismo estamos, la última pieza legislativa dentro del sector en Europa es la ley de redes digitales, que se ha aprobado hace nada, está ahora mismo en trámites de revisión en el Parlamento Europeo y en el Consejo, y esta norma tiene más de 210 artículos, ¿no? que es una barbaridad
y las empresas nos dificulta esa estabilidad que necesitamos para invertir, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que tener una armonización en Europa. Las políticas de espectro, también lo hemos comentado en Chile, tienen que ser licencias a más largo plazo que permitan realizar esas inversiones a largo plazo. Estamos solicitando también esa armonización, pero con el peligro de que no haya dos velocidades en Europa. España está muy avanzada y otros países que a lo mejor no tienen esa cobertura pueden limitar a nivel europeo. Yo creo que hemos tenido hoy al ministro de nuestro país aquí, y no sé si, pero no ha podido llegar. Esta semana ha presentado el Gobierno la hoja de ruta de la soberanía digital en España, ¿no? Que también es otro de los elementos. Yo creo que los gobiernos se han dado cuenta que la inversión de tecnología es fundamental para la competitividad. Casi el 70% del valor añadido mundial, el valor añadido bruto del PIB mundial es digital y, por tanto, es muy importante tener capacidades de inversión y tener empresas tecnológicas que prácticamente todas son americanas y chinas, ¿no? Esa situación pues nos obliga como decía también Rodrigo, a tener un cambio de paradigma, ver cómo se puede invertir y se debe invertir en tecnología, pero realmente estamos compitiendo con empresas y países que están liderando el 90% de la digitalización. El 80% del producto y servicio digital europeo se importa, igual que en España, ¿no? Y por tanto luchar contra eso pues exige una política y una colaboración público-privada que después podremos hablar, pues muy estratégica y muy decidida. Gracias, Miguel. Y es interesante lo que decías porque con algunos matices la discusión que se está dando aquí es muy parecida y has tocado algunos puntos que tienen su correlación en América Latina. Me gustaría seguir contigo, Samuel. Lo primero que me preocupa es la primera vez que te veo con corbata, entonces eso me preocupa. No sé si viniste recargado o no. Vamos a ver si viniste tibio o si la corbata te quitó tus superpoderes. No. Ok, eso es todo un mensaje, ¿no? Es un mensaje. Bueno. Hemos trabajado mucho en Colombia en el último tiempo y me gustaría tus reflexiones. Hemos tenido algunas cosas positivas, tenemos desafíos todavía. Colombia, además, este año, en los próximos meses, se enfrenta un proceso electoral. El próximo presidente va a tener la posibilidad de abrir y potenciar la entrada del país completamente al mundo digital. Vamos a tener también con Jorge, está por ahí, vamos a estar el mes que viene en Colombia presentando nuestro documento. Entonces me gustaría tus reacciones a cuáles son, y ya anticipándonos a lo que va a pasar el mes que viene, cuáles son esas medidas urgentes necesarias de parte de los gobiernos para acelerar la digitalización desde la mirada de Colombia. Bueno, Lucas, muchas gracias. A ver, yo creo que Rodrigo hizo como guardando las distancias y las diferencias, sintetizó lo que puede ser la realidad de los países de la región. Yo creo que los operadores son unos héroes. Ir a un país como Colombia a invertir donde tienes unas condiciones realmente adversas, no solo, bueno, ni hablar Brasil y Argentina, pero Colombia podría ser Francia y España juntas, pero un país selvático, un país montañoso, un país que no tiene una buena penetración de infraestructura energética ni vial. Desplegar redes de telecomunicaciones en Colombia es un desafío de unas magnitudes impresionantes, con los problemas de seguridad que tenemos, etcétera. Y cuando esas inversiones, además del desafío que representa desplegar redes en nuestro país, no son rentables, pues olvidémonos de la posibilidad de cerrar la brecha digital y de garantizar una economía conectada, una economía que tenga la posibilidad de transformarse gracias al acceso a la digitalización. Tenemos uno de los espectros más caros de la región, un 20% por encima de la media regional,
tenemos una contraprestación que le pagamos al Fondo Único de Telecomunicaciones cercana al 2%, el doble del promedio de la región. Otros países no tienen contraprestación. Y tenemos el retorno por usuario más bajito de la región. Ese cóctel explosivo de variables, espectro caro, contraprestación alta, retornos bajos y poca seguridad jurídica, porque las reglas del juego pues las cambian con facilidad, hace que Colombia sea un país poco atractivo para las inversiones. Nos enfrentamos a un proceso electoral, como tú lo mencionabas, Lucas, y creo que es una gran oportunidad para que hagamos una revisión estructural de las cargas fiscales y de las cargas regulatorias que hoy están desestimulando las inversiones en nuestro país. Si no hay una reducción estructural en esas cargas, el retorno va a ser imposible y los operadores no van a tener incentivos adecuados para invertir y lograr un cierre efectivo de la brecha digital. Esta coyuntura nos debería poner al regulador, a la industria, a los ciudadanos en la necesidad de ver lo que resulta más rentable para una sociedad y para un ciudadano es tener acceso a telecomunicaciones a precios razonables, de calidad, con altas velocidades. Eso es mucho más rentable para el país que cargar con un exceso de impuestos al usuario y a la industria y pensar que van a encontrar un recaudo y que es como una visión fiscalista, tener una visión fiscalista a la industria. Es mucho mejor negocio invertir en telecomunicaciones, estimular el despliegue de redes, estimular la llegada de capitales para que puedan desplegar y facilitarle el acceso a todas las industrias, porque además esta es una industria transversal a todos los sectores de la economía, necesaria para que los ciudadanos accedan y logren satisfacer derechos como la educación, como la información, como el trabajo. Entonces, si el Estado no abandona esa visión fiscalista y no permite que los operadores puedan invertir y todo el ecosistema desarrollarse detrás de ellos, pues no vamos a tener inversiones, sobre todo inversiones que son a largo plazo, a 20, a 30 años vista. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad ahora, con un cambio de gobierno, con un cambio de Congreso, de entender que el futuro está en la digitalización, que la inclusión social y el desarrollo económico están en la digitalización, pero eso exige revisar los precios del espectro, revisar los impuestos, facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios, que es un servicio público esencial, pero al mismo tiempo lo estamos grabando como si fuera un servicio suntuario o como si fueran pues cigarrillos o alcohol. Lo que queremos es precisamente incentivar el consumo en lugar de castigarlo. Y hay veces la política pública parece ir en la dirección contraria a las necesidades que tenemos en materia de conectividad. Súper, gracias Samuel. Definitivamente la corbata te recargó, viniste recargado. Ya, me gusta la versión de Samuel. Mañana vuelvo con corbata entonces. Por favor, vuelve con corbata. Y hablábamos de proceso eleccionario y vamos a Brasil, otro país que va a pasar por un proceso de elecciones en este año. El gigante de América Latina, mucho hemos hablado del mercado brasileño, de lo que fue la subasta de 5G, hoy un país con dimensiones continentales, con 70% de cobertura de quinta generación, pero no está exento de desafíos. Entonces me gustaría, Marcos, tu reflexión en portuñol, portugués, está bien, en relación a cuáles son esas medidas urgentes, importantes, sobre todo para el próximo presidente que tengamos a partir del 1 de enero del 2027 en Brasil. Muchas gracias,
Lucas, muitas graças, Jorge, pela outra oportunidade de estar aqui com meus amigos. Queria também, eu também queria agradecer aos meus colegas, Miguel, Henrique e Samuel. Tudo que eu tinha para falar, eles já falaram. Então, o que me cabe falar aqui são três coisas. Em Brasil, nós temos três grandes problemas. O custo de capital, Rodrigo já falou. O custo de la tributação é muito grande, muito alta. E o peso, o custo da regulação. Outro dia, eu li artigo de Jorge, se não me engano, de regular ou morir. Sim? Então, em Brasil, há um grande processo de simplificação da regulação. O presidente Baigorre já falou aqui, mas o peso da regulação é muito grande. Quando nós vimos comparado, né, em comparação relativo a outros elos da cadeia da produção. Nosso setor é uma infraestrutura digital crítica, é uma infraestrutura digital competitiva. Pero outros elos da cadeia da produção têm pouca regulação. Por exemplo, as plataformas digitais, que são hoje as grandes empresas que extraem valor de nossas redes. Então, eu penso que reduzir os custos da regulação é uma grande medida que em Brasil, Conexis, está aqui meu amigo Luiz Henrique, nós iremos apresentar para os presidenciáveis, os candidatos à presidência, para que, de fato, haja uma redução desses custos. Outra coisa, hoje, em Brasil, nós temos uma carga de tributação de 41%. É muito grande, quando comparado a outros países. A média dos países que têm, os 15 países que mais têm acesso às redes de telecomunicação, é 13%. Em Brasil, 41%. É muito grande. Então, também é uma medida, uma sugestão que nós iremos fazer para os candidatos a presidentes. E, como o Rodrigo falou, o custo de capital. Hoje, o custo de capital no Brasil é 15%. É muito alto comparado a nosso retorno. Então, eu entendo que há uma relação entre custo de capital e combate da inflação, mas hoje é grande empecilho, é grande entrave para aumentar as inversões em telecomunicações no nosso setor. Então, eu também penso, Lucas, que vamos trabalhar juntos em Brasil, Conexis, Telcomp e outras associações, para levar essas propostas aos candidatos à presidência. Excelente. Obrigado, Ferrari. Tentei falar pouquinho espanhol. Não, te ia dizer, seu espanhol está muito melhor do que ano passado. Então, parabéns. Parabéns, muito melhor. Obrigado pelo esforço. Eu sei que não é fácil. Quando vou lá em Brasil é difícil para mim também. Então, obrigado pelo esforço. Siguiendo un poquito, había un conductor de televisión que decía el tiempo es tirano, y en este caso también el tiempo es tirano. Pero me gustaría centrarme en una última también reflexión de parte de ustedes, 2 o 3 minutos cada uno, porque
alrededor del concepto del diálogo público-privado. Creo que el concepto de diálogo público-privado está muy extendido y demás, pero muchas veces queda en el aire y no logra hacerse carne. Entonces me gustaría su reflexión de cuál puede ser el rol que cumplen sus asociaciones en fomentar y ser un instrumento de fomento de diálogo entre sector privado, empresas, organismos multilaterales y gobierno en los diferentes estamentos. Así que me gustaría, tal vez, Enrique, empezar contigo. ¿Miguel? Miguel. Vale. Miguel Enrique. Sí, Lucas, encantado. Bueno, la verdad es que, antes de nada, las reivindicaciones de Samuel, de Rodrigo y Marco las compartimos también en España, ¿no? Yo creo que hay que incentivar el uso de la tecnología, la reducción de las tasas del espectro, la imposición al sector. Hay que evitar las asimetrías con las plataformas tecnológicas que realmente la regulación, como comentamos, es muy fácil ponerla, pero es muy difícil quitarla, ¿no? Por tanto, yo creo que son los elementos clave. Yo creo que Europa y España se ha dado cuenta de estos elementos, ¿no? Estamos desregularizando y también estamos avanzando mucho en colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que estamos terminando en Europa el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que ha permitido la mayor inversión de la historia en Europa en el ámbito digital, y España tuvo una apuesta decidida por esa inversión, hacerla en materia digital. Quizás es el país donde con los fondos europeos más se invirtió en infraestructuras y en digitalización. Se han invertido directamente, se está terminando de invertir 20.000 millones de euros, hasta 40.000 millones en 3 años de forma directa e indirecta. Eso supone casi, para traducirlo, digamos, también a la moneda de cada país, casi 10 veces más de lo que se venía invirtiendo en digitalización en España, ¿no? Y eso se ha hecho en parte en colaboración con el sector, ¿no? Por tanto, Enrique también lo comentaba, en Chile se han hecho políticas de incentivos de la demanda, se han hecho políticas, el programa único de desarrollo de infraestructuras en aquellos sitios donde para el operador no era rentable, ahí la administración ha invertido y ha coinvertido, ¿no? Y sobre todo en las nuevas tecnologías, que también representamos cada vez en un sector más transversal, las empresas que tienen que desarrollar la IA en Europa, los servicios de computación, la infraestructura de datos, la nube, son las empresas de telecomunicaciones, y ahí también la coinversión es necesaria, ¿no? Yo creo que hay programas a nivel europeo donde la colaboración y la financiación privada es del 80%, pero sí que Europa y los gobiernos nacionales están poniendo el 20%, y en esa inversión, en esas decisiones de inversión, hay una plena colaboración, y yo creo que va a dar un resultado exitoso para el sector. Súper, gracias Miguel. Cuanto más breve y conciso seamos, más cerca estamos del almuerzo. Así que, Rodrigo, me gustaría seguir Muy contigo. corto. Ojalá que nuestros países de América Latina tuviesen el acceso a los fondos que entrega la Unión Europea. Ojalá. El caso chileno es paradigmático. Ustedes saben que del 100% de la inversión del sector de telecomunicaciones, del 100%, el 97% es inversión privada, 97%. El Estado participa tan solo con un programa de fomento al CAPEX de un 3%. De un 3% de la participación del Estado. Guatemala, Surinam y Chile son los países que menos inversión pública hay en el sector de telecomunicaciones en el mundo. Y aún así, Chile tiene los indicadores que hoy podemos mostrarle al mundo en cobertura, penetración, acceso y adopción tecnológica. Por tanto, el modelo de cooperación público-privada, vaya que en Chile tiene su particularidad. Vaya que en Chile sí el sector privado ha aportado. ¿Por qué es importante, Luca, y con esto termino? Porque solo hay una forma de garantizar ese desarrollo, que es certeza regulatoria. No existe otro modelo que pueda combinar eficiencia en la inversión, una participación del Estado que guía y básicamente establece reglas del juego claras. Y cuando esa ecuación fracasa, el modelo se deteriora. Por tanto, ese es un escenario
en donde a nuestro país le ha permitido, por eso a nosotros nos interesa, por ejemplo, que vengan los parlamentarios. La delegación chilena, siempre, como usted bien sabe, cuando vamos al Mobile World Congress, ¿quiénes integra la delegación chilena? El sector público, el Parlamento chileno, alcaldes, municipios, porque básicamente lo que estamos garantizando es que haya una didáctica, una pedagogía, que se conozca este sector, cuáles son los requerimientos del sector, pero básicamente dependemos que exista en Chile y siga existiendo esta certeza regulatoria, normativa, y que cada vez menos haya ese espacio para la incertidumbre del sector. Gracias, Rodrigo, y sin duda la delegación chilena en Mobile siempre es de las más e mejores nutridas. Fajari, gostaria de ouvir de você 30 segundos o rol da Conexis nesse diálogo público-privado. Qual é o rol, qual é a contribuição aí? Como é que você vê? Bueno, nosotros Brasil es muy grande, entonces nosotros tenemos muchos problemas. Entonces, o que nós conversaremos com o novo governo, ¿sí? Entonces, nosotros temos um problema de compartilhamento da infraestrutura, é muito grave em Brasil, né? Então, é um ponto para nós, para nós outros, as assimetrias com as plataformas. De fato, nós outros temos que fazer uma discussão séria sobre esse tópico, né? Porque, tendo em vista que nós temos um custo de regulação muito grande, custo de tributação muito grande, custo de capital muito grande, é descompassado com as plataformas. Não é justo termos uma tributação dessa forma. E mais dois pontos, dois tópicos para encerrar. Temos uma preocupação muito grande com o espectro, né? E no seu caso, os contratos se encerram em 2028. Então, depois disso, uma série de frequências haverá os contratos cerrados. Então, temos uma preocupação muito grande em relação ao futuro dos contratos de espectro, né, de frequência que estamos aqui, né, nesse momento. E também, para encerrar aqui, nós temos uma preocupação com a demanda, né? Em Brasil, como você já falou, 5G já está em 70% da população. Pero boa parte dessa população não tem dispositivo, né? Não tem o smartphone para acessar as nossas redes. Então, entendemos que é necessário reduzir o gap digital. Então, iremos levar para o novo governo sugestões para que, de fato, tenhamos uma política pública efetiva para a demanda dos serviços de telecomunicação. Gracias, Ferrari. Samuel, sé que te gusta hablar, pero te voy a pedir en 20 segundos el rol de Asomóvil para el diálogo público-privado. Mira, con el perdón de mis colegas y compañeros, que les reconozco a todos sus países grandes virtudes, pero no le pueden quitar el primer puesto a Colombia en el país más regulado y con más impuestos. Así que, por favor, en otras cosas sí podrán ganar ustedes, pero en eso no nos ganan a nosotros. Y creo que precisamente ese es el rol nuestro de las asociaciones, y es que el operador pueda dedicarse a lo que tiene que hacer, a su negocio, a cómo ser más competitivo, más eficiente, cómo darle mejor servicio a los usuarios. Y nosotros desde las asociaciones buscar que el ambiente regulatorio y donde van a hacer su negocio sea lo más pacífico posible.
sea lo más razonable posible. Creo que ese es el valor que tenemos que aportar nosotros desde las asociaciones, es permitirle a los operadores hacer lo que ellos saben hacer y tratar de que la regulación no impida y no vaya en contravía, no sea un palo en la rueda para el negocio. Y ahí es donde nosotros podemos buscar que los estados, que la sociedad civil, que los municipios, los departamentos entiendan la necesidad de que los operadores puedan llevar conectividad, porque el beneficio de esa labor pues, genera una cantidad de externalidades positivas en términos sociales y en términos económicos, y precisamente nosotros tenemos que ser la punta de lanza que abra el camino para que el negocio pueda prosperar y pueda llevarle beneficio a los ciudadanos. Samuel, Rodrigo, Miguel, Marcos, muchas gracias por su generosidad, por compartir la visión de sus países en este panel de industria. Así que les pido un aplauso para nuestros panelistas.